Capítulo 1. La primera vez que sonó en mis sueños, la campana me encontró a las 3:33 de la madrugada, pero no en la torre de la iglesia ni en el frío madero del Badajo. La campana sonó dentro de mi pecho. Me desperté con la respiración clavada en la garganta, la sábana pegada a la piel como un juramento roto, y un reloj de pared que marcaba exacto 3:33 am. No fue un timbre banal ni un recuerdo de ceremonia. Fue un sonido que sabía a memoria ajena y a promesa rota. Una vibración que parecía empujar algo vivo hacia la superficie de mis costillas. Durante años había vivido con el ruido amortiguado de la fe. Oraciones practicadas, fórmulas aprendidas, la liturgia como una partitura segura. Después del accidente, la ambulancia, la lona, el silencio en la capilla cuando nadie quiso sostener mi mano, la fe se volvió un oficio mecánico. Yo era un sacerdote de voz templada y gestos medidos, capaz de consolar con frases tomadas de libros. Pero esa noche, mientras el pueblo dormía, la campana me obligó a escuchar algo que no estaba en ningún libro. Al principio pensé que era una alucinación, una resaca de culpa. Me levanté, caminé por la casa como un hombre que no reconoce su propio latido, y vi la marca en mi pecho, una sombra en forma de cruz invertida, apenas perceptible, como si la piel recordara haber sido punzada por una letra antigua. No había dolor, solo la certeza de que algo había pasado dentro de mí mientras dormía. Algo que había usado mis sueños como puente. Fui al confesionario y hablé con la oscuridad. No era un rito, era una búsqueda de brújula. ¿Quién golpea el badajo de una campana que nadie toca? ¿Qué palabra pronuncia una campana que no se cuelga en un campanario? Mi voz, quebrada por primera vez en años, preguntó al vacío si Dios podía dormir. La respuesta fue un eco, no desde fuera, sino desde adentro. Un rumor que me devolvía mis propias palabras transformadas. A la mañana siguiente la sacristía olía a cera fría y a café abandonado. Encontré en la pila de antiguos libros donados por la parroquia una hoja suelta con una anotación en tinta desteñida. Cuando la campana suena en sueños, no despiertes con las manos vacías. La letra era temblorosa, humana, y debajo un nombre tachado hasta volverse ilegible. No pude evitar pensar en la monja que cuidó el coro y que había muerto años atrás con los ojos abiertos, como si hubiese visto algo terrible y bello al mismo tiempo. Ese día celebré la misa con las manos más frías de lo normal. Las palabras salían, pero detrás de ellas había otra cadencia, la campana que todavía resonaba en mi interior. Algunos feligreses me miraron con una mezcla de compasión y miedo. Otros simplemente bajaron la vista, como si temieran que al hacerlo se contagiaran de mi sueño. Al caer la noche tuve miedo de dormirme, pero el sueño vino de todos modos. No se pide permiso a la fatiga ni al temor. Antes de que la oscuridad me reclamara, escribí en el cuaderno que guardo en la mesita: si la campana suena otra vez, seguiré su badajo hasta donde lleve. No sabía entonces que seguirla significaría abrir puertas que debían permanecer cerradas, que la primera campanada no era un aviso sino una invitación, y que, en ese pueblo pequeño y viejo, las invitaciones a veces vienen envueltas en revelaciones. Capítulo 2. El eco bajo la almohada. Esa noche no dormí. Fingí hacerlo, pero el sueño me rondaba como un ladrón indeciso. Cada vez que cerraba los ojos sentía un zumbido leve, un murmullo metálico escondido entre los latidos. La campana ya no sonaba lejos ni dentro de mis sueños. Ahora se insinuaba en la piel, justo debajo de la oreja, como si mi sangre llevara su propio repique. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas tocaba los vitrales rotos de la iglesia, 3 feligreses llegaron antes del alba. Eran rostros conocidos. La señora Ramírez, que limpiaba las bancas cada domingo, el joven Elías, acólito callado, y un hombre que nunca había venido antes, con los ojos hundidos y las manos cubiertas de ceniza. Todos querían confesar algo, y todos usaron las mismas palabras. Padre. Escuché la campana. El tono no era de superstición, sino de vergüenza, como si el sonido los hubiera sorprendido cometiendo un pecado que aún no sabían nombrar. Les pregunté la hora exacta. Respondieron casi al unísono: 3:33. Sentí un frío subir desde el suelo hasta el corazón. No era coincidencia, o quizás sí, pero una coincidencia demasiado precisa. Durante sus confesiones noté un detalle que me heló el alma. Los 3 describían el mismo sueño: un campo sin luna, una figura encapuchada que caminaba entre cuerpos dormidos, y al fondo el sonido de la campana llamando por su nombre, uno a uno. La señora Ramírez lloraba. Elías no paraba de tocarse el pecho, justo donde yo tenía la marca. Y el hombre de las manos cenicientas no habló más después de decir una sola frase. Él me dijo que pronto sería mensajero. ¿Mensajero de quién?, le pregunté. Del que duerme, susurró.
y cuando despierte ya no habrá silencio. No supe qué responder. Solo lo observé mientras se marchaba sin absolución, dejando en el aire un olor a humo viejo, como si acabara de salir de un incendio invisible. Desde el portal lo vi perderse por la calle empedrada sin mirar atrás. Esa tarde me atreví a subir al campanario, cosa que nadie hacía desde hacía más de un siglo. Las escaleras crujían bajo mis pasos, los muros respiraban polvo y nidos secos. Arriba el aire era más pesado, como si algo aguardara su momento. La campana estaba allí, oxidada, enorme, inmóvil. Pero al acercarme vi algo que no pertenecía a este tiempo. En el borde del metal, grabadas con una precisión inhumana, había palabras en un idioma que jamás había visto, aunque su ritmo me resultaba familiar, como una oración pronunciada mientras uno duerme. Metí la mano en mi bolsillo y encontré, sin recordar haberla guardado, una pequeña piedra en forma de lágrima. Estaba tibia, como si acabara de salir de una boca. Esa noche volví a escribir, 3:33. El eco ya no viene del sueño. Está bajo mi almohada, y temo que si vuelvo a dormirme, me responderá. No sabía entonces que el verdadero mensaje no venía del sonido, sino del silencio entre las campanadas, y que en ese hueco invisible, algo o alguien ya empezaba a pronunciar mi nombre. Capítulo 3. Los que soñaron antes que yo. Comencé a buscar respuestas en los archivos olvidados de la parroquia, esos cajones de madera donde el polvo pesa más que la fe. Durante años había evitado ese lugar, no por miedo, sino por respeto. Los papeles viejos son los únicos que conservan la memoria de los muertos y a veces también su voz. Pero ahora necesitaba entender, saber si era el primero, o si otros habían escuchado la campana antes que yo. Encontré legajos amarillentos, registros de bautizos, matrimonios, muertes. Todo normal hasta que llegué a un cuaderno sin portada, atado con una cuerda ennegrecida. En la primera hoja, una frase escrita con tinta desvanecida me golpeó como una bofetada. Quien escucha la campana en sueños, despierta marcado para el juicio. Las siguientes páginas eran confesiones, no escritas por mí, sino por quienes me habían precedido. Nombres que el tiempo ya había borrado de la memoria del pueblo. Padre Esteban, 1872. La campana suena cada 3 noches. He visto al ángel sin rostro que la toca. No llama a misa, llama a los que mintieron frente al altar. Hermana Clara, 1881. Me pidió que durmiera bajo el sonido. Me prometió descanso eterno. Desperté con los labios fríos y la marca ardiendo. Anónimo, 1893. No todos la oyen, solo los que dudan. Leí esas líneas con la respiración contenida. No era el primero, tampoco el último. Y si los registros eran ciertos, ninguno había sobrevivido más de 3 días después del primer sueño. Me detuve, recordé el mío, conté los días. Esa noche sería la tercera. El silencio de la iglesia me rodeó como un sudario. Afuera, el viento arrastraba hojas secas, pero dentro, cada sombra parecía moverse al ritmo de un pulso invisible. Caminé hasta el altar y apoyé la mano sobre la madera. Sentí una vibración tenue. No provenía del suelo, sino de adentro del altar, como si bajo las tablas alguien respirara lentamente. Al levantar el mantel, encontré una inscripción tallada con uñas. No despiertes antes de la tercera campanada. Mi corazón golpeó con fuerza. Subí de nuevo al campanario, guiado por un instinto que no comprendía. La campana seguía muda, pero al tocarla, mi palma se humedeció con algo espeso. Era aceite negro, tibio. Me corría por los dedos como sangre que hubiera esperado más de un siglo para escapar. Esa noche, al escribir mis notas, me temblaba la mano. Las letras se torcían como si el papel respirara conmigo. He leído sus nombres. Todos soñaron. Todos murieron. Si la campana suena esta noche, no correré. La escucharé hasta el final. Tal vez entonces entienda por qué Dios aún guarda silencio. Apagué la vela. El aire olía a metal viejo, y justo antes de que el sueño me reclamara, un sonido lejano me hizo levantar la cabeza. No era un trueno, ni el viento. Era una campana, y esta vez no sonaba en mis sueños. Capítulo 4. La mujer que soñaba de rodillas, el sonido me despertó antes del amanecer. 3 campanadas breves, ahogadas, como si el metal estuviera gimiendo en lugar de sonar. Corrí hasta la ventana. Afuera el campanario se alzaba inmóvil, oscuro contra el cielo azul ceniza. Sin embargo, el eco aún vibraba dentro de mis huesos, prolongándose en un silencio que pesaba más que el propio sonido. Decidí salir. El aire estaba húmedo, cargado de esa quietud que precede a las revelaciones o a las desgracias. Frente a la iglesia, una figura esperaba sentada en el suelo. Una mujer anciana, envuelta en un velo gris. Sus manos temblaban alrededor de un rosario sin cruz, y su mirada, al levantarla hacia mí, me hizo olvidar por un instante el frío. «Usted también la oyó, ¿verdad?», me dijo antes de que yo pudiera hablar.
¿La campana? Asintió y una sonrisa marchita se dibujó en sus labios. Yo la escuché por primera vez cuando aún era novicia. Me dijo mi madre superiora que era un privilegio, hasta que dejó de serlo. La invité a entrar, pero ella se negó. Dentro suena más fuerte, susurró. Allí no se sueña, se recuerda. Nos sentamos en el atrio. La anciana comenzó a hablar con una voz que parecía salir de un lugar más antiguo que su cuerpo. Contó que hacía más de 50 años la campana sonó 3 veces seguidas, durante una noche sin viento. La comunidad entera creyó que era un milagro, hasta que al día siguiente, 4 monjas amanecieron muertas en sus camas con las rodillas hundidas en el suelo, como si hubieran estado rezando mientras dormían. Desde entonces nadie volvió a tocarla. Pero el sonido siguió encontrándonos en sueños, dijo con los ojos perdidos en algún punto entre la vigilia y la memoria. Yo también soñé de rodillas. Vi un hombre vestido de negro caminando por el pasillo, y cada paso suyo hacía temblar la tierra. Cuando levanté la cabeza no tenía rostro, solo una campana en lugar de cabeza. La imagen me atravesó como una daga. ¿Quién era ese hombre?, pregunté. Ella cerró los ojos. Decía ser el mensajero. Traía la voz de quien duerme bajo el altar. Quise saber más, pero la mujer empezó a convulsionar suavemente. Su rosario cayó, y entonces vi que en el hueco de su pecho, justo debajo del velo, había una marca idéntica a la mía, la cruz invertida, ahora abierta, como una herida que respiraba. Cuando intenté ayudarla, me tomó del brazo con una fuerza inhumana. Padre, cuando la campana suene 3 veces seguidas, no rece. Escuche. Lo que diga después será para usted. Luego soltó mi mano y cayó, inmóvil, con el rostro vuelto hacia el cielo. Esa noche no me atreví a escribir en mi cuaderno. En el silencio del cuarto, el eco aún se repetía bajo la almohada. Pero entre las vibraciones, algo nuevo se colaba. Una voz femenina, quebrada, susurrando entre las ondas del sueño. Decía mi nombre. Y después, como un lamento que venía de siglos atrás, murmuró: ya está despierto. Capítulo 5. El sonido detrás del sonido grabé mi sueño. No por curiosidad, sino por miedo. Quería saber si la campana realmente sonaba, o si era mi mente quien necesitaba crear su propio castigo. Coloqué el viejo grabador junto a la cama, presioné el botón rojo y recé una oración que no recordaba haber aprendido jamás. Desperté con el corazón agitado. La habitación olía a cera derretida y a humedad antigua. Eran las 3:33 am. El grabador aún giraba. Mis manos temblaban mientras rebobinaba la cinta. Durante los primeros segundos solo se oía mi respiración. Luego el sonido, 3 campanadas, claras, perfectas. Pero había algo más, un susurro. Una voz entre las ondas. Repetí el fragmento una y otra vez. Subí el volumen hasta que los altavoces comenzaron a vibrar. La voz estaba allí, oculta bajo el metal, pronunciando algo que no pertenecía a este idioma. No era español ni latín, era más antiguo. Cada sílaba parecía salir de una garganta dormida, de una boca que jamás debió abrirse. Escribí las palabras como pude. Shamir, Eloe, Harath. Las letras parecían moverse sobre el papel como si aún respiraran. A la mañana siguiente llevé la cinta a la sacristía. La reproduje entre los muros del templo vacío. El eco llenó el aire, y de pronto sentí que las paredes respondían, repitiendo la grabación con un retardo imposible. La iglesia se convirtió en un pecho enorme, palpitante, y yo dentro de él era apenas un suspiro. Entonces algo ocurrió. La cruz del altar, una pieza de hierro clavada en la piedra desde hacía siglos, comenzó a vibrar suavemente al ritmo del sonido. De sus bordes emanó un hilo de polvo oscuro, como si el metal transpirara. Me acerqué temiendo y deseando al mismo tiempo tocarla. Cuando mis dedos rozaron su superficie, escuché la voz con claridad dentro de mi cabeza, sin necesidad del grabador. No busques el sonido. Busca el silencio que lo sostiene. Retrocedí. Las luces del templo parpadearon y el aire se volvió espeso, casi líquido. Por un instante creí ver siluetas arrodilladas entre los bancos, rezando al compás de un idioma desconocido. Elías, el acólito, apareció en la puerta con los ojos desorbitados. «Padre, yo también lo escuché», dijo con un hilo de voz. Pero la voz no me llamó a mí, lo llamó a usted. Mi boca se secó. Esa noche, al volver a mi habitación, encontré el grabador encendido otra vez, aunque juraría haberlo dejado apagado. La cinta se movía sola. La detuve, la saqué, y descubrí que no había nada grabado. Ni sonido, ni voz, ni campana. Solo un suspiro final, casi humano, murmurando algo al apagarse. «Ya no necesitas dormir para oírme». Apagué la luz, y en el silencio absoluto comprendí. Lo que había detrás del sonido siempre había estado dentro de mí. Capítulo 6. El niño del campanario. Esa mañana el cielo tenía un color de metal apagado.
como si el sol se negara a bendecir al pueblo. Desde la misa del domingo, pocos se atrevían a entrar a la iglesia. Las campanas, aunque mudas, seguían resonando en la memoria de todos. Se hablaba de sueños compartidos, de sombras que pasaban frente a las ventanas a las 3:33, de niños que lloraban sin razón aparente justo antes del amanecer. Yo también había dejado de dormir. Solo me mantenía en pie gracias a la obsesión. El sonido me acompañaba incluso en el silencio, como un corazón ajeno latiendo dentro del mío. Fue entonces cuando lo vi. Un niño delgado con la sotana gris que usaban los antiguos acólitos parado frente al campanario. Tenía la mirada fija hacia lo alto, donde la piedra se fundía con el cielo. «¿Qué haces ahí, hijo?», pregunté. No respondió. Solo levantó el brazo y señaló hacia la torre. «Está tocando otra vez, padre, pero usted no la oye». El tono de su voz era extraño, como si hablara desde dentro del agua. Me acerqué y noté que no había huellas sobre el polvo del suelo, ni sombra que lo acompañara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero el niño ya estaba subiendo las escaleras paso a paso sin hacer ruido. Lo seguí. El aire del campanario olía a óxido y olvido. La luz que entraba por las rendijas era pálida, casi azul. En la cima, el niño estaba de pie junto a la campana, balanceándose suavemente, con una sonrisa vacía. Nadie podría haber subido tan rápido. «No debe tocarla», le dije. «No la toco, padre. Ella me sostiene». Solo entonces vi sus pies. No tocaban el suelo. El badajo de la campana pasaba justo entre sus manos, y con cada leve movimiento suyo, el metal gemía, produciendo un sonido que solo mi cuerpo parecía percibir. Intenté acercarme, pero el aire se volvió denso, pesado. La piedra tembló. Sentí el sonido atravesarme los huesos, arrancándome el aliento. El niño comenzó a reír. «Dice que falta poco», susurró. «Que cuando suenen 3 veces más, usted dejará de rezar y empezará a escuchar». La campana se agitó sin que nadie la tocara. Un viento frío barrió el interior de la torre. Grité el nombre del niño, pero su voz se mezcló con el repique, volviéndose un eco que parecía repetirse desde dentro de mí. Cerré los ojos, y por un instante creí ver mi propia figura columpiándose del badajo, igual que él. Cuando volví en mí, estaba solo. La campana inmóvil. El silencio completo. Ningún niño. Bajé temblando las escaleras, con las manos manchadas de algo oscuro. Polvo o sangre, no lo supe. Afuera, el aire se había detenido. Frente a la puerta del templo, encontré una sotana gris, húmeda, aún tibia. En el bolsillo interior, una hoja de papel amarillento. Cuando el niño toque el badajo, el sueño de Dios comenzará a abrir los ojos. Esa noche no me atreví a mirar al campanario, pero a las 3:33, sin necesidad de cerrar los párpados, escuché la risa del niño. Y su voz, desde el techo de mi habitación, repitió en un susurro que no era del mundo. «Padre, ella ya sabe su nombre». Capítulo 7. El eco de los que nunca murieron. Dicen que en el cementerio solo los vivos hacen ruido. Pero esa noche, mientras el viento cortaba entre las tumbas, el sonido más aterrador no vino del exterior, sino desde abajo. Fue un murmullo al principio, como si las raíces hablaran entre sí. Pero luego se volvió más claro, más humano. Palabras entrecortadas, suspiros cargados de siglos. Una lengua que ningún mortal había pronunciado desde el Génesis. Yo estaba junto a la tumba del padre Esteban, el primero en ser enterrado después de que el cementerio se bendijera de nuevo. Lo extraño era que nadie recordaba quién lo había bendecido, ni el obispo, ni los monjes, ni siquiera los libros. Era como si una mano invisible hubiera querido limpiar algo, o esconderlo. Cuando coloqué la vela sobre la lápida, la llama no se elevó, se curvó hacia abajo, como si algo aspirara su luz desde el interior de la tierra. Entonces lo oí. Una voz masculina rota: «No reces por mí, rezate a ti mismo». El aire se volvió espeso. Las tumbas cercanas comenzaron a exhalar un vapor blanco, como si el frío emanara de los cuerpos que se negaban a aceptar el descanso. Y lo vi, o mejor dicho, los vi. Decenas de siluetas translúcidas emergiendo de las lápidas, sin rostro, pero con las manos extendidas, buscando tocar, absorber, recordar. Cada una pronunciaba un nombre. No el suyo, sino el de los vivos. El mío también. Me quedé paralizado cuando escuché mi nombre repetido en un eco inhumano. Era como si la tierra misma lo mascullara, empapándolo de siglos de silencio. «Tú nos escribiste», dijeron las voces. No lo entendí, hasta que una de las figuras se acercó lo suficiente para que su sombra se fundiera con la mía. Y entonces lo recordé. Las historias que yo escribía, esas que me hacían famoso en internet, todas eran sobre personas que habían muerto recientemente en el pueblo. Pero nadie me había contado sus historias. Ellos me las habían dictado. Las sombras comenzaron a reír. Una risa sin garganta, sin aire, sin final. Intenté correr,
pero mis piernas se hundieron en la tierra húmeda que se abría como un pecho que desea ser tocado. Y justo antes de ser tragado por completo, una de las voces murmuró al oído: «No temas, escritor, no te estamos castigando, solo queremos que sigas escribiendo». Pero esta vez, desde dentro, la tierra se cerró sobre mí, y en la superficie, una nueva lápida apareció esa misma madrugada. Grabada en ella, una sola frase: «Aquí yace el que escuchó demasiado». Capítulo 8. La voz que escribía desde la tierra. A la mañana siguiente el cementerio olía distinto. No a flores marchitas ni a humedad, sino a tinta. Una fragancia espesa, metálica, casi dulce, que se pegaba al aire y se infiltraba entre las grietas de las lápidas. Lucía, la encargada de limpiar el camposanto, fue la primera en notarlo. Caminaba con su cubo de agua bendita cuando vio algo que la detuvo en seco. Una lápida nueva, aún húmeda, con el nombre de alguien que no recordaba haber enterrado. Aquí yace el que escuchó demasiado. El nombre justo debajo estaba escrito con tinta, no grabado. Y esa tinta goteaba lentamente, como si aún estuviera fresca. Lucía se inclinó. El suelo bajo la lápida temblaba, apenas perceptible, pero constante, como el pulso de alguien dormido. Pensó que era su imaginación hasta que oyó el sonido, un roce, un rasguño, y después, una pluma escribiendo. Se arrodilló. Puso la oreja sobre la piedra y escuchó. No eran palabras, sino una narración. Una voz grave, rota, que contaba lo que veía desde abajo. Estoy escribiendo con mis dedos sobre la madera húmeda del ataúd. Pero las palabras suben. Las letras trepan por las raíces. Me leen los gusanos antes que los hombres. Lucía retrocedió, pero no podía dejar de escuchar. La voz seguía más intensa, más cercana. Desde aquí abajo veo los secretos que el pueblo enterró. Escucho las oraciones de los falsos, los gemidos de los que se confiesan por placer, los rezos sin fe, y escribo, porque alguien debe contarlo. El suelo se agrietó un poco. De entre la tierra comenzó a salir un papel, doblado y húmedo, como si hubiera crecido como una flor de lodo. Lucía lo tomó con miedo. Era un texto, escrito con una caligrafía que parecía temblar. Capítulo 1. El cementerio donde los muertos escriben de nuevo. Lucía sintió el corazón detenerse. Ese era el título del video que había visto la noche anterior, en un canal de terror muy popular. Pero el autor de ese canal estaba desaparecido desde hace 3 días. Una risa se escuchó, baja, como un suspiro que no pertenecía al viento. Lucía dejó caer el papel y corrió, pero en el portón del cementerio algo la hizo detenerse. Decenas de hojas cubrían el suelo, cada una escrita con la misma letra. Cada una contaba una historia diferente, pero en todas había una misma firma al final. El que sigue escribiendo desde abajo. Esa noche un nuevo video apareció en el canal del escritor desaparecido. Sin cámara, sin presentación, solo una voz, la misma que Lucía había escuchado bajo la tierra. Bienvenidos al capítulo que no debió escribirse. Capítulo 9. El eco que editaba los sueños. Lucía no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el cementerio palpitando bajo la tierra como un corazón enfermo. Pero lo peor no era el recuerdo, sino el sonido. Un eco que se filtraba desde su teléfono, aun cuando lo tenía apagado. La voz del video. Esa voz que no pertenecía a ningún vivo. A las 3 de la madrugada, el dispositivo vibró. En la pantalla, una notificación. Nuevo video subido hace 1 minuto. El eco que editaba los sueños. Lucía sintió el aire cortarse dentro de su pecho. Nadie tenía acceso al canal del escritor desaparecido y, sin embargo, el contenido seguía apareciendo. Abrió el video. La imagen era negra, pero se oía el repique de una campana. No una cualquiera. Era la campana del pueblo. La misma que, según la tradición, solo sonaba cuando alguien estaba a punto de morir. De pronto, una frase surgió escrita en letras blancas sobre el fondo oscuro. Lucía, deja de soñar conmigo. El teléfono cayó de sus manos. Corrió al baño, abrió el grifo, mojó su rostro. Pero cuando alzó la vista, el espejo estaba cubierto por palabras. Eran subtítulos, los mismos del video, solo que ahora seguían escribiéndose solos. No soy un eco, Lucía. Soy la edición de lo que olvidan tus sueños. Cada noche me corriges sin saberlo. Tú eres la verdadera autora. Ella gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. El espejo vibró, distorsionando su reflejo hasta convertirlo en una imagen borrosa de otra persona. Una figura con los ojos cosidos y una pluma en lugar de lengua. De repente la habitación se llenó de un zumbido grave. El espejo proyectó una escena. Lucía dormida, moviendo los labios como si rezara. Mientras en la pantalla de su computadora un programa de edición se abría solo,
organizando clips, sonidos y susurros. El cursor tecleaba. Capítulo 9. El eco que editaba los sueños. Lucía retrocedió. El reflejo sonrió con la boca cosida. La campana volvió a sonar, lejana pero insistente. Y al hacerlo, la realidad pareció doblarse, como si el sueño la estuviera grabando a ella. Despertó al amanecer temblando frente a su computadora. El video estaba subido. Cientos de comentarios lo llenaban ya. Todos decían lo mismo. Soñé con ese sonido anoche. La campana sonó en mi cuarto. Lucía, no dejes de grabar. Ella miró la hora. 3:33 AM. ITER en la esquina del monitor, entre sombras, la cámara encendida parpadeaba sola. Grabando, editando, esperando el próximo sueño. Capítulo 10. La campana que recordaba los nombres. Lucía despertó con el sonido de su propia respiración grabada en el teléfono. No recordaba haberlo encendido, pero ahí estaba. Una nota de voz de 5 minutos titulada con algo imposible. La campana que tocaba en sueños, original. Su piel se erizó. Presionó play. Primero silencio. Luego un tintineo leve seguido de su propia voz temblorosa. Yo no la soñé. Ella me soñó a mí. La grabación continuó entre jadeos, como si la Lucía dormida hablara desde otro cuerpo. Dios no está en el cielo, susurraba la voz. Está atrapado en el bronce. Cada campanazo es su forma de respirar. Lucía arrojó el teléfono al suelo, pero el sonido no se detuvo. Las paredes vibraban, los vasos en la mesa temblaban, y en medio del estruendo algo más se oyó. Nombres, docenas de nombres, murmurados, repetidos, invocados. Salió corriendo hacia la iglesia del pueblo. El amanecer teñía de rojo las nubes, como si el cielo también estuviera siendo fundido. Cuando empujó las puertas del templo, un olor a hierro caliente la envolvió, y allí, colgando en el campanario, vio algo que no debía existir. La campana no era de metal, era de piel. Un tejido tenso, translúcido, donde se distinguían venas, pulsos y los rostros de quienes habían soñado con ella. Cada vez que sonaba, una cara se deformaba, gritando en silencio. Lucía subió los escalones. A cada peldaño, la campana murmuraba más claro. Lucía, Lucía, tú también tienes un nombre que recordar. Ella extendió la mano. El bronce vivo palpitó bajo sus dedos, caliente, casi humano. De pronto, un destello la cegó, y entonces lo vio todo. El herrero que la había forjado siglos atrás, con las almas de los monjes caídos en pecado. El obispo que la colgó sobre el altar para sellar sus culpas. Y cada sueño, cada sonido nocturno no era otra cosa que una confesión de vuelta. Lucía gritó, pero la campana respondió con un tono tan profundo que hizo vibrar el aire y quebrar los vitrales. Las campanas menores comenzaron a sonar por sí solas, repitiendo el nombre de ella como si lo aprendieran. Cuando la gente del pueblo llegó, solo encontraron el campanario vacío. La gran campana seguía allí, pero algo había cambiado. En su superficie, entre las sombras de los rostros, apareció uno nuevo, el de Lucía, y esa misma noche, por primera vez, todos soñaron lo mismo. Una mujer desnuda de voz tocaba una campana invisible dentro de su cabeza. Cada golpe hacía sangrar sus oídos, pero no podían despertar. Recordad mi nombre, decía Lucía en sus sueños, porque cuando olvidéis el vuestro, la campana os llamará. El video siguiente apareció sin autor, sin miniatura, sin descripción. Solo un título. Capítulo 11. El pueblo que dejó de dormir. Capítulo 11. El pueblo que dejó de dormir. Nadie en San Jerónimo soñó aquella noche. Ni los niños, ni los ancianos, ni siquiera los muertos. El pueblo entero despertó con los ojos abiertos y el alma vacía, como si la campana les hubiera robado la última frontera entre la vigilia y el descanso. El reloj marcaba las 3:33 cuando el aire se volvió espeso. Un zumbido subterráneo comenzó a recorrer las calles, una vibración que no provenía de la torre sino de debajo de la tierra. Las ventanas temblaban, los animales se revolvían, y cada persona escuchaba dentro de su mente un murmullo que repetía: Lucía sigue tocando. Nadie sabía quién lo dijo primero, pero pronto todos repitieron la frase como si no pudieran contenerla. Era un rezo sin voluntad. María, la más anciana del pueblo, salió de su casa con una vela encendida y los ojos vidriosos. Caminó hasta el centro de la plaza, donde el suelo se agrietaba lentamente. Bajo las piedras algo latía. «Está viva», susurró. «La campana está respirando». Los demás se reunieron a su alrededor. La grieta se abrió más, y del suelo emergió una raíz metálica retorcida como si el bronce buscara expandirse. A su paso, las farolas parpadeaban y las campanas menores del templo comenzaban a sonar solas, una tras otra, componiendo una melodía que no pertenecía a este mundo. En medio del caos,
Las pantallas de los teléfonos se encendieron simultáneamente. Una notificación. Nuevo video. El pueblo que dejó de dormir. Subido por Lucía. Pero Lucía estaba muerta. Su rostro seguía grabado en la campana. El video mostraba imágenes imposibles. Las calles vacías, los cuerpos caminando dormidos y sobre todo, una figura luminosa que descendía del cielo con alas de bronce y ojos cubiertos. No hablaba, pero cuando abría la boca sonaban campanas. Un niño apuntó al cielo. Y todos lo vieron. El ser brillaba como una llama viva. Y cada vez que su luz tocaba a alguien, esa persona caía de rodillas, rezando sin saber a quién. Entonces la voz regresó. No era la de Lucía, era más antigua, más profunda. Era la voz de la campana misma. Yo fui el llamado. Yo soy la oración que nadie quiso escuchar. Me fundieron con fe robada y almas olvidadas. Ahora los sueños son míos. El cielo comenzó a oscurecer y el repique se volvió ensordecedor. Las casas vibraban al ritmo del sonido, las paredes sudaban un líquido espeso y rojizo, y uno a uno los habitantes empezaron a hablar en sueños, aunque estaban despiertos. Decían cosas que no entendían, oraciones en lenguas muertas, promesas hechas a un Dios que ya no respondía. Al amanecer, San Jerónimo quedó en silencio. Ni un pájaro, ni una campana, solo un eco que viajaba por el aire, repitiendo el mismo verso una y otra vez. Mientras no duerman, seguirán soñándome. Y desde el campanario, en el reflejo del bronce vivo, Lucía sonrió. Su voz, mezclada con la del ser de luz, susurró algo nuevo. Capítulo 12. El despertar de Dios. Capítulo 12. El despertar de Dios. El amanecer sobre San Jerónimo fue distinto. No hubo canto de gallos ni campanas, solo un silencio tan profundo que parecía esperar algo. Un suspiro detenido entre el cielo y la tierra. Lucía, o lo que quedaba de ella, abrió los ojos dentro del bronce. Ya no sentía el peso del cuerpo, ni la quemadura de los sueños. Era sonido, vibración pura, y en el centro de ese eco, algo más despertaba. El interior de la campana latía. De sus grietas brotaba una luz dorada y espesa como miel derramada. Los rostros atrapados en su superficie comenzaron a moverse, a respirar, a mirarla desde dentro. Cada uno murmuraba el mismo nombre. Elohim, Elohim. La campana respondió con un tañido tan bajo que hizo sangrar las piedras. Y el cielo lentamente se rajó. Del resquicio descendió una figura, inmensa y deformada, hecha de luz y ceniza. Sus alas eran columnas de humo que se movían al compás del sonido. En lugar de rostro, tenía una campana menor fundida en el cráneo. De su interior salían gritos que no pertenecían a la tierra. Lucía entendió. La campana de San Jerónimo no era un objeto sagrado, era una prisión. El corazón arrancado de un ángel que había querido hablar por encima de Dios. Y ella, al tocarla, lo había despertado. Lucía, dijo la voz profunda y multiplicada. Tu fe me devolvió el pulso. Tus sueños fueron mis pulmones. Ahora hablaré a través de ti. El pueblo entero se reunió frente al templo con los ojos vacíos. El aire olía a incienso y a carne quemada. Lucía se alzó sobre la torre, flotando entre ecos y brillos. Cuando habló, su voz salió amplificada por miles de campanas invisibles. Dios ha dormido demasiado. Nosotros somos su eco. Cada rezo, cada culpa, cada deseo fue un fragmento de su sueño. Hoy, Él despierta. En nosotros, los cuerpos comenzaron a convulsionar, como si cada persona se convirtiera en una nota dentro de una sinfonía divina. Los ojos de los niños ardieron con luz blanca. Los muros del templo se derritieron y del suelo emergió el bronce vivo, creciendo, envolviendo casas, árboles, estatuas. El pueblo entero se transformó en un órgano de sonido, un cuerpo colectivo, un instrumento para la voz recién liberada. Cuando la última campana sonó, el mundo entero escuchó el mismo tono, no en los oídos, sino dentro de los sueños. Una melodía tan pura que dolía, tan perfecta que parecía infinita, y luego, silencio. El mapa de San Jerónimo desapareció de todos los registros. Solo quedó un campo de metal dorado que brillaba bajo el sol y un eco que se escuchaba en las noches sin luna. No recéis por mí, yo soy quien reza ahora por vosotros. Ese fue el último sonido antes del fin del tiempo, el sonido del despertar de Dios. Capítulo 13. El campo donde el tiempo se arrodillaba. Pasaron siglos. El nombre de San Jerónimo se borró de los mapas, de los libros, de las memorias. Solo los pastores que cruzaban las colinas al amanecer hablaban de un lugar donde el aire sonaba sin viento y donde las sombras rezaban aunque no existiera iglesia alguna. El doctor Elías Montenegro, arqueólogo y teólogo, llegó allí siguiendo una frecuencia.
un sonido apenas audible que su equipo había captado en transmisiones de radio, un campanazo que se repetía cada 333 segundos. El lugar no aparecía en ninguna carta topográfica, solo una extensión interminable de metal dorado, ondulante como si el sol se hubiera derretido sobre la tierra. Cada paso que daba, el suelo vibraba bajo sus botas. No era eco, era respiración. Elías se agachó, pasó la mano por la superficie y notó que no era lisa. Había relieves, rostros, miles de rostros fundidos en silencio, cubiertos por una pátina brillante. Todos parecían cantar sin sonido. Montó su grabadora, la dejó en el suelo, y entonces el viento cambió. Un murmullo brotó desde el metal, primero débil, luego claro. Elías, llegaste tarde, retrocedió un paso. Nadie sabía su nombre allí. La voz era femenina, cálida, rota por la distancia de los siglos. Lucía, susurró él sin saber por qué. El campo comenzó a latir. Una grieta se abrió justo frente a él, revelando una cámara subterránea. Descendió con su linterna, y lo que vio lo dejó sin aliento. Bajo la superficie metálica se extendía un templo de bronce vivo. Columnas que respiraban, muros que sudaban luz. Y en el centro, suspendida en el aire, una campana transparente como hecha de cristal líquido. Dentro de ella, un corazón, aún palpitante. La grabadora estalló en interferencias. Una voz, la misma, habló a través del ruido. No somos ruina, somos semilla. Dios no despertó. Aún. Tú, Elías, eres el siguiente sueño. El arqueólogo sintió una presión en el pecho como si algo dentro de él respondiera. Sus recuerdos comenzaron a deshacerse. Vio imágenes que no eran suyas. Lucía tocando la campana, el pueblo arrodillado, la luz devorando los rezos. Y una última escena. Él mismo excavando ese mismo sitio, siglos atrás, con otro rostro. El corazón dentro de la campana dio un latido más fuerte. Elías cayó de rodillas y comprendió. La campana no estaba esperando ser descubierta. Estaba esperando reconocerse. El metal se derritió subiendo por sus manos, cubriendo su cuerpo, su boca, sus ojos. Y cuando la luz lo consumió, el eco volvió a resonar, eterno, perfecto, divino. El ciclo ha comenzado de nuevo. A la mañana siguiente, los satélites registraron una nueva fuente de sonido, imposible de localizar. Una frecuencia de 3 notas, que parecía decir el nombre de quien la escuchaba. Y así, el campo dorado volvió a brillar, respirando bajo el sol, esperando al próximo soñador. Epílogo. El silencio que aprendió a rezar. Dicen que el sonido es la primera creación y el último recuerdo. Que antes de que existieran las palabras hubo un eco. Y ese eco fue Dios intentando pronunciarse a sí mismo. La campana de San Jerónimo, si así puede seguir llamándose, no desapareció. Solo cambió de forma. A veces es un murmullo entre 2 plegarias. Otras, un temblor en el pecho cuando nadie habla. A veces vibra dentro de las canciones de los niños, o en el instante en que un corazón decide seguir latiendo aunque todo esté perdido. Lucía no murió, tampoco Elías. Ambos se disolvieron en el eco, en la misma sustancia que une el sonido con la fe, el miedo con la revelación. No son nombres, son notas de una misma melodía que aún intenta completarse. Y Dios tampoco despertó del todo, porque el silencio también es una forma de soñar. Y cada vez que un ser humano cierra los ojos y escucha una campana en su sueño, ese sueño no es suyo, es una memoria divina, un recordatorio de que seguimos resonando dentro del pecho del Creador. Al final, toda oración es una campana invisible, golpea desde el alma y espera respuesta. A veces, esa respuesta es el amor. Otras veces, el horror, pero si alguna noche escuchas una campana sonar, sin iglesia, sin viento, sin razón, no huyas, no reces, solo escucha, porque tal vez en ese sonido que no pertenece al mundo, Dios esté recordando tu nombre, y entonces comprenderás lo que Lucía susurró al final del tiempo. El silencio no es ausencia de Dios, es Dios esperando ser escuchado.